Dentro de los delitos contra la fe pública, especialmente en el capítulo 2, entre los artículos 288 a 291, vamos a encontrar los delitos de falsificación de sellos, timbres y marcas. Seguimos hablando de la fe pública como bien jurídico protegido. En este caso del capítulo 2 particularmente, lo que se protege es la autenticidad de determinados valores emitidos por el Estado que tienen un significado parecido al de la moneda, es decir, a los delitos de falsificación de moneda que vimos previamente. En este caso, los objetos de los delitos que vamos a ver ahora son signos que tienen la finalidad de asegurar la autenticidad de ciertos actos o de ciertas cosas y que sirven para indicar que se ha realizado un acto jurídico determinado. En el artículo 288, el Código Penal prevé la falsificación de sellos oficiales, papel sellado, sellos de correo y efectos timbrados. Son una serie de supuestos que se sancionan con prisión de 1 a 6 años. En el caso de la falsificación de sellos oficiales, el primero de los supuestos, aclaremos que el sello oficial es un signo que utiliza la autoridad pública mediante una impresión por cualquier procedimiento para dar autenticidad a ciertos documentos. Hablamos en este caso de la falsificación del sello, del instrumento que se utiliza para las impresiones y no de la impresión en sí misma. Si uno lo que falsifica es la impresión, eso podría ser el delito de falsedad documental, por ejemplo, si se dieran sus requisitos. Pero acá estamos hablando de la falsificación del sello, el instrumento que utilizan generalmente los funcionarios para dar fe de la realización de ciertos actos de la administración pública. En el segundo supuesto, la falsificación de efectos timbrados, se trata en este caso del papel sellado que lleva impreso un sello que le otorga cierto valor, y este papel sellado es el que se utiliza en trámites administrativos o judiciales para facilitar, por ejemplo, el pago de tasas. Los sellos de correo o de telégrafo son las conocidas como estampillas. Ese es el objeto de la falsificación en el segundo supuesto. En el tercero, la impresión fraudulenta de sello verdadero. En este caso, la última parte del artículo habla de la impresión fraudulenta del sello. Esto se equipara a la falsificación. Acá sí se trata de la impresión ilegal del sello que es auténtico. El funcionario público en este caso lo usa fuera de los casos autorizados legalmente. O puede tratarse de una persona que no sea un funcionario público, no esté autorizado a utilizarlo y sin embargo lo hace. En el artículo 289 encontramos la falsificación de marcas, contraseñas y otros efectos. Tiene también tres supuestos, tres incisos este artículo. El primero se refiere a la falsificación de marcas, contraseñas o firmas. Hay que destacar que en este caso las marcas, contraseñas o firmas deben ser usadas oficialmente, es decir, por los funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones cuando tienen específicamente la finalidad de identificación o de control. Además, es necesario que se utilicen, como dice el texto legal, para contrastar pesas o medidas, es decir, para dar fe de la exactitud de los instrumentos que se analizando. Luego, la falsificación de billetes de empresas públicas de transporte. En este caso la conducta típica es la de falsificar, no hace falta usar ese billete, basta con falsificar, es un delito de peligro. El objeto es el billete de transporte de empresas públicas, no de empresas privadas, empresas públicas, y que puede ser empresas de transporte por medio terrestre, naval, aéreo, es decir, por cualquier medio. Finalmente, la falsificación de numeración individualizadora. En este caso del inciso tercero, la conducta típica es falsificar, alterar o suprimir la numeración individualizadora de un objeto registrada de acuerdo a la ley.
es necesario que se trate de un signo registrado oficialmente en documentos públicos, generalmente en libros oficiales que se habilitan para el efecto, ¿no? Se cita como ejemplo, y en la jurisprudencia muchas veces se ha considerado que se configura este delito del artículo 289, inciso 3, el caso de la duplicación de la chapa patente de automotores. Hay mucha jurisprudencia, si bien hay algunos que consideran que no encuadra en este supuesto específicamente, hay muchos tribunales que han considerado que es así. En el artículo 290, la restauración de signos inutilizados. En este caso se presupone que hay que se ha utilizado ese signo, y lo que va a hacer el autor es hacer desaparecer los timbres, sellos, marcas o contraseñas, es decir, los signos que precisamente sirven para indicar que ya fueron utilizados, con la finalidad de volver a ser utilizados después de ese acto, como si nunca se lo hubiera utilizado. De eso se trata el delito. En el segundo párrafo se sanciona a quien use o haga que otro use o ponga en venta esos sellos y timbres inutilizados. Son todos delitos de peligro que tratan de proteger alguna afectación o lesión futura. El sujeto activo en este caso tiene que ser una persona distinta al sujeto que hizo la restauración, o sea, al supuesto del primer párrafo. Es un delito doloso, todos son delitos dolosos en este capítulo, y el autor en este caso tiene que saber que se trata de sellos o timbres inutilizados, tiene que conocer ese elemento del tipo objetivo. En este segundo caso, sí, para la consumación va a ser necesario que se produzca el uso de parte del autor o de parte de quien hace usar. Y finalmente en el artículo 291 vamos a encontrar una sanción penal especial para los funcionarios públicos, que es la inhabilitación como pena accesoria, siempre que el funcionario haya abusado de su cargo para la comisión del delito.